Hola, hoy quiero compartir con ustedes cómo fue que fui perdiendo ese sentimiento de libertad que tuve cuando era un niño. Eh, Cómo la libertad que yo disfrutaba estaba en el viaje, no en el lograr un objetivo. Eh, con los años, esta libertad o este disfrutar del viaje lo fui perdiendo. eh, y estaba más enfocado en el destino que quería llegar o mi meta. Y cuando me empecé a enfocar en esa meta, como que perdí eh, perdí la sensación de disfrutar del viaje. Y por muchos años he querido recuperar ese sentimiento de libertad que tenía en esos años, cuando tenía entre los 6 10 años más o menos. Y pero siempre, o sea, no sabía cómo, pero con el tiempo empecé a crear mi modo y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Eh, Cuando yo era muy chico, tenía 4 años, eh, con mis papás empezamos a ir de vacaciones al litoral central en Chile, una playa que se llama Isla Negra, que era una playa así como muy reconocida porque ahí Pablo Neruda tuvo una de sus casas. Eh, Me acuerdo, había un solo teléfono que estaba en la hostería de Isla Negra, que es la hostería donde también frecuentaba Pablo Neruda y sale en el libro de Skármeta, que hablan de la hostería de Isla Negra. Eh, bueno, entonces Isla Negra fue un lugar que fue parte importante de esos años, desde los 4 años hasta los 18, incluso 20 años. Entonces era de todos los veranos ir a este lugar. Me acuerdo que íbamos a Isla Negra, una playa con muchas rocas, no es como apta para el baño, entonces hacían solamente algunas pozas donde uno podía bañarse. Y como había tantas rocas, está en la playa chica, o creo que tiene otro, playa de las Ágatas, creo que se llama ahora. Pero bueno, ahí es donde mis papás ponían el quitasol, ¿cierto? Y todo. Eh, Había una piedra, una roca grande, unos 2,5 metros tal vez de altura. Y resulta que mi juego ahí en esa playa, aparte de bañarme en el mar, era casi un ritual. Subía por esta roca, estos 2,5 metros, eh, llegaba arriba y saltaba al vacío hasta que caía en la arena. Y después volvía a subir y saltaba nuevamente. Y así en forma casi interminable. Eh, y, y este ritual, lo bonito de este ritual de subir la roca y saltarla, era, era ese salto al vacío. Ese salto vacío que duraba tal vez un segundo, y ni siquiera un segundo, que llegaba a la arena, pero en ese segundo era como si pasara toda mi vida, era como sentir la libertad, sentir que mientras iba cayendo, eh, yo podía hacer casi lo que quisiera. Eh, Sentía el viento, sentirme
casi como suspendido en el aire por una milésima de segundo, en donde nada me podía detener, ¿cierto? En esa milésima de segundo. Y, y a pesar de que siempre, o sea, yo sabía que siempre iba a caer y que esto iba a durar una milésima de segundo, eh, pero lo volví a hacer porque me gustaba. Yo lo que quería era sentir esa milésima de segundo de libertad. Eh, y lo bonito es que esto no se acababa, ¿cierto? Porque siempre que caía tenía una oportunidad de volver a subir y lanzarme de nuevo. Entonces, eh, era toda la tarde haciendo ese juego. Eh, y me daba cuenta que yo iba a la playa y subía esa roca solamente para poder sentir ese segundo de libertad. Y como que prácticamente mi vida se resumía en ese segundo. Eh, ahora, esto después con el tiempo, cuando empecé a leer y a releer algunos libros, me empecé a dar cuenta de que este ritual en la playa era como mi propio mito de Sísifo. Eh, no sé si ustedes han leído el libro El mito de Sísifo de Albert Camus, o Camus, eh, en donde habla de este personaje Sísifo en la Grecia antigua, el cual fue condenado por los dioses a tener que subir una piedra, una loma, y después dejarla caer, y después volver a subirla y dejarla caer. Eh, y, y esa era la condena que los dioses le dieron a Sísifo. Entonces, ¿cuál era mi condena en este juego playero? Era que al llegar a la arena tenía que volver a subir esta roca. Y cuando uno tiene que subir esta roca, ¿no?, nuevamente, eh, hay tres formas de poder enfrentar esta vuelta a subir la roca. Una forma era renunciar al juego, es decir, ¿para qué voy a subir a esta roca si después de subirla voy a saltar y en menos de un segundo ya voy a tener que volver a subirla? ¿Cuál es la razón? Era un juego absurdo desde ese punto de vista. La otra forma de enfrentar esto es evadir. Evadir que decir, la verdad, no importa hacer esto. Esto no tiene sentido eh, en esta vida, porque, no sé, cuando sea un espíritu, me muera y me convierta en un espíritu, voy a poder andar flotando con las nubes. Entonces, ¿para qué gastar tiempo en hacerlo ahora? Si cuando sea espíritu lo puedes hacer eternamente. Y la tercera forma, que era el modo en que yo lo hacía, era rebelarme ante esa condena, a la condena de caer. Y lo que yo hacía era que no solamente disfrutaba el salto al vacío, sino que empecé a disfrutar el subir la roca también. El viaje en sí lo disfrutaba. Eh, era, era como si todo ese juego fuera la eternidad. El viaje, sentir el calor de la roca, ver las plantas que crecían sobre la roca, los líquenes que habían ahí, el viento como me pegaba, el sonido del mar, eh, la gente que estaba haciendo sus actividades en la arena,
eh, era, empecé a disfrutar de todo el viaje, incluso saltar y el impacto con la arena. Sentir el calor nuevamente de esa arena, cómo me pinchaba las piernas cuando caía. Eh, entonces empecé a disfrutar cada paso de ese ritual. Eh, entonces me daba cuenta que cuando yo me rebelaba ante el absurdo de esta actividad, el hecho de rebelarme me hacía sentir libre. Y que la libertad estaba en eso, en rebelarme ante lo que se pueda considerar absurdo. Eh, entonces la rebelión en ese momento era mi pasión. Fui un rebelde desde pequeño. Y, y el hecho de sentir esta libertad o de poder disfrutar más de esta libertad empezaba a hacer de que yo viviera cada instante que estuviera como lo más consciente posible de mi ritual. Eh, entonces, lo que yo quiero plantear es que, en forma general, el que no sube la roca, el que renuncia a subir la roca y lanzarse, no va a poder disfrutar nunca la libertad y no va a poder conocer la libertad. Eh, y para eso, cuando son actividades rutinarias, como nuestra vida diaria, eh, lo que hay que hacer para poder mantenerse a esa llama de la libertad en ti es ir cambiando los estilos de subir la roca, usar diferentes métodos para saltar, eh, no sé, saltando con los brazos abiertos, tratar de darme una vuelta en el aire, eh, con los ojos cerrados, como sea, pero sí darte cuenta que en el viaje de la roca y el saltar hay tres puntos importantes. Primero, que el viaje y el salto va a ser tu decisión, mi decisión. Va a ser lo que yo encuentro como virtuoso, como algo bueno, como algo que vale la pena. Y también el modo, mi modo. Voy a hacer las cosas como a mí me parecen mejor para mi experiencia en ese momento. Ahora, también pensamos a veces eso, la libertad es como hacer todo a mi pinta, a mi manera. Pero incluso en ese momento, de este juego de niño, yo tenía ciertos límites que tenía que cumplir. El límite más importante estaba dado por la ley de gravedad. Y que la ley de gravedad me ponía ciertos límites. Porque gracias a o por culpa de la ley de gravedad, yo podía caer, no podía caer de cualquier modo a la arena. Porque podía quebrar, me iba a accidentar y se iba a acabar el juego. Tampoco podía saltar arriba de donde estaban mis papás o tirarles mucha arena, porque me iban a retar y se iba a acabar el juego. O caer arriba de mi hermana, o se iba a poner a llorar, ¿cierto? Y dramas. Entonces, para poder disfrutar esta libertad, me di cuenta que tenía que encajarme en ciertos límites para poder mantener el gozo de la libertad. Entonces, es importante darte cuenta que a pesar de que hay límites, no, las leyes en la sociedad en que vivimos, a pesar de que hay estos límites, dentro de esos límites hay infinitas formas de poder jugar. Eh, ahora, cuando empecé a crecer, cuando entré a la universidad, cuando ya empecé a la vida adulto, se me empezó a olvidar la sensación de libertad, como decía antes.
como que ya el subir la roca en forma figurativa ya no me daba tanto disfrute. Y el saltar una roca, como que lo encontré rutinario, como algo tonto. Entonces ya empezó a aparecer un juego tonto. Porque empecé a decir, ¿para qué hago esto? Si igual siempre me voy a caer. ¿Cuál es la razón de esto? Entonces, era como que mi vida de niño era un salto. Eso lo que resumía mi vida cuando era un niño. Y como adulto, era no el salto, era estar en la arena, ahí pegado en la arena. Y sin la fuerza mental de querer subir de nuevo la roca y saltar. Eh, entonces ya no tenía sentido el viaje, ya no tenía sentido hacer cosas. Entonces mi vida se fue consumiendo de forma pasiva, porque solamente mi vida empezó a resumirse en un estado así como estoy ahora, en en una arena tirado. Entonces, eh, después de mucho tiempo, cuando decidí hacer cambios en mi vida, de vivir en forma eh, más relajada, más tranquila, de poder disfrutar mi segundo tiempo en la vida, como que llegué a la conclusión de que lo que tenía que hacer era como Altazor, el libro de Vicente Huidobro, aceptar mi vida y aceptar que mi vida es como un salto en paracaídas y que la vida es eso, es disfrutar este salto por los aires mientras vas cayendo. Y, y con este paracaídas que te permite eh, disfrutar de alguna forma el viaje. Eh, entonces, en este salto en paracaídas, decidí que este paracaídas tenía que ser, tenía que estar compuesto por dos, tres cosas. Primero, por el sentimiento de rebeldía. De no porque algo yo piense o todos piensen que es absurdo, no por eso lo voy a dejar de hacer, sino que voy a disfrutar del hecho de que puedo hacerlo, eh, porque soy un ser viviente. Segundo, es que en el paracaídas también tiene que ir la pasión. Y la pasión está en vivir el momento, en poder disfrutar el hoy, el acá, ese segundo del salto. Y disfrutarlo como si fuera el último segundo. Porque de hecho la vida es esta. Y todo lo que venga después ya entra en el terreno de lo religioso. Pero en esta vida es cuando hay que vivir esta experiencia, de poder sentir. Y lo último que había notado acá es de vivir esta libertad dentro de los límites que tenemos culturalmente, que hemos heredado, eh, no tener miedo a esos límites. Eh, si es que, a no ser que estos límites nos estén haciendo daño. Y ese es como un inventario súper personal que hay que realizar. Eh, entonces eso es lo que quería compartir a ustedes. Cómo yo me estoy, eh,
me estoy enfocando en esta vida, cómo me estoy reconciliando con ese niño que sentía que estaba todo por delante y que la vida se resumía en ese segundo. Así que eso, y nos vemos en otro video. Chao.